caracterización. Aquí una imagen más o menos de imagen de la cuenca, ¿verdad? Donde cabalmente vemos estos aspectos de la cuenca, donde hacemos su análisis en base a todos los elementos que hay en la cuenca que esté delimitada o que nosotros delimitemos. Entonces, estos aspectos son los que deberíamos considerar siempre al hacer el análisis. No la caracterización. Y eso nos lleva, en una caracterización nos lleva a la generación de mapas. Puede ser el mapa de cobertura vegetal o mapa de pendientes, etcétera. Entonces nos ayuda a cuantificar los recursos que una cuenca hay. Entonces, cuando nosotros hablamos de una caracterización, siempre vamos a iniciar con un proceso de planificación para poder tener claro lo que vamos a desarrollar en una caracterización de una cuenca. Entonces, a describir y a tipificar las características principales de la cuenca. O sea, vamos a establecer, sino a desarrollar lo que tiene esa cuenca, lo que hay en la cuenca. Dos, toda esa información que ahí vamos a describir nos va a servir de base para definir y cuantificar el conjunto de indicadores que nos van a servir también de línea base para el seguimiento, el monitoreo y evaluación de resultados e impacto de los programas y proyectos de manejo de cuenca. También nos servirá para el diagnóstico desde donde se identifican y priorizan los principales problemas de la cuenca, se identifican sus causas, sus consecuencias y posibles soluciones. Desde ahí la importancia de hacer una planificación. Como todo proyecto, siempre debe ser esa fase de planificación o de gabinete, como decimos comúnmente. Luego la fase de campo, que ya es la recopilación de la información primaria y posteriormente el proceso de toda esa información. Entonces, cuando hablamos de la ubicación, morfometría e hidrología de una cuenca, pues vamos a referir en el caso de la ubicación, pues vamos a definir o vamos a ubicar el país, el departamento, la latitud y la longitud, el área de una cuenca. Eso es lo que contiene la ubicación de una cuenca. Ustedes que una cuenca puede abarcar un departamento o dos departamentos, o uno o dos municipios, o dos o tres comunidades, va a depender de las características propias de la cuenca. Entonces eso lo establecemos nosotros al momento de ubicarlo. Las características morfométricas e hidrológicas se refieren a la forma, la curva hipométrica, a la longitud y pendiente del cauce principal, al orden y longitud de la red de drenaje, a la densidad de cauces, a
a la densidad de drenaje, a los caudales promedio, máximo y mínimo. A eso se refiere las características morfométricas e hidrológicas de una cuenca. Entonces, esos aspectos son los que hay que considerar en, estos aspectos, en este componente de las características morfométricas e hidrológicas. En la caracterización morfométrica de la cuenca, pues parte de estas características deben determinarse a través de algunos cálculos, dentro de los cuales se puede mencionar el factor de forma, que muestra la relación entre el ancho el ancho promedio de la cuenca y su longitud, encontrándose su valor entre 0 y 1, o sea, un rango entre 0 y 1. La cuenca posee un valor de F más cercano a 0, su forma tiende a ser alargada, teniendo una mayor probabilidad de lograr tormenta intensa y simultánea. Mientras que un valor cercano a 1 posee tener tendencia a concentrar las intensidades de las lluvias. Estas se determinan a través de esta ecuación, donde F es igual a dividido L al cuadrado, donde F es el factor de forma y A representa el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, y la L es la longitud del cauce principal de la cuenca. También dentro de esta caracterización se debe considerar el coeficiente de Gravellius, que es un parámetro que expresa la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro equivalente a una circunferencia que posee la superficie, o sea, teniendo un valor superior a 1. Por lo que una cuenca posee forma ovalada si su valor de K se encuentra entre 1 y 1.5. Una forma oblonga si se encuentra entre 1.25 y 1.5. Y una forma alargada si se encuentra entre 1.5 y 1.75. Mientras que sería una forma rectangular o rectangular alargada que tiene un valor de 1.5. Y eso es lo que establece la bibliografía. Entonces, este cálculo también se utiliza, se obtiene mediante una ecuación. La cual nos indica que K es igual a 0.282 multiplicado por P y la raíz de A, donde pues K es el coeficiente de Gravellius y P es el perímetro de la cuenca y A es la superficie de la cuenca. Entonces, esa es la ecuación que se debe considerar para obtener ese dato de K. Dentro de la caracterización de la cuenca, pues tenemos básicamente considerado la caracterización biofísica. Esta básicamente incluye la cartografía, tales como mapas de precipitación, mapas geográficos dependientes, de unidades geográficas,
zonas de recarga hídrica, órdenes de suelo predominante, de capacidades de uso actual del suelo, intensidad de uso, amenazas y zonas de vida. Además, se debe realizar una síntesis de carácter interpretativa de las siguientes variables. En lo que concierne a las características climáticas, pues y sabemos que incluye la precipitación mensual, la distribución de la precipitación en el tiempo y área, la distribución mensual de temperatura, la humedad relativa, el brillo solar, la evapotranspiración y los vientos. En la fisiografía, básicamente los accidentes geográficos y descripción del paisaje. En la topografía y pendiente se debe considerar las clases de topografía y rango de pendiente, área y porcentaje del total de cuenca asociado. En lo que corresponde a la geología, debe considerarse los diferentes unidades geográficas, área de la cuenca que ocupan y la descripción de esta, así como la hidrogeología cuando sea el caso. En lo referente a los suelos, se debe considerar los principales órdenes, área de la cuenca que ocupan y descripción de ellos. Mientras que en la erosión, las categorías de erosión, área y porcentaje de la cuenca que ocupan de dichas horas de erosión. El uso actual, capacidad de uso y conflicto de uso, ahí deben escribirse los usos actuales, la capacidad de uso y los conflictos de uso, con el área y porcentaje total de la cuenca que ocupa. Y así podemos ir viendo los demás aspectos que se deben de tomar en cuenta. Entonces, continuando con la caracterización biofísica, también debemos de considerar las principales amenazas naturales. Aquí describimos las principales amenazas desde lo que son deslizamientos hasta vulcanismos o contaminación, dependiendo de dónde está ubicada la cuenca. También vemos la zona de vida y debemos identificar y describir las principales zonas de vida de un Hodrich, área que ocupa y porcentaje total de la cuenca que abarca. Luego vemos la biodiversidad, que es el número de especies de animales y vegetales, especies extintas y amenazadas, principales especies vegetales y animales y especies endémicas y áreas protegidas. También vamos a ver en el caso de los recursos estratégicos de la cuenca, debemos de identificar los recursos estratégicos como el agua, el suelo, el ecoturismo, los paisajes, los minerales, la hidroelectricidad, la fijación de carbono, etc.
Esos serían los recursos estratégicos de la cuenca. Como vamos viendo, pues son varios elementos, varias variables que debemos de ir considerando en la caracterización biofísica de la cuenca. En la cuenca también tenemos que ver los parámetros que se deben de tener al momento de hacer la caracterización socioeconómica. Allá vimos todo lo físico, ahora entramos a lo socioeconómico. Y aquí en lo socioeconómico consideramos la demografía, que tiene que ver con la población, la composición, el número de familias, tasa de crecimiento poblacional, la migración, datos históricos, etc. Todo lo que concierne a demografía. Luego también tenemos en esta calificación también incluye la salud y la seguridad. Aquí en salud y seguridad social. En salud y seguridad social, acá vemos los aspectos de los servicios de salud, la población cubierta por seguridad social, los accesos, la frecuencia de asistencia, programas preventivos, enfermedades más frecuentes y causantes de muerte, la letrinización y programas preventivos. Mientras que en el componente de educación vemos la población con vivienda, tipos de vivienda, programas de vivienda, etc. En infraestructura vial y de transporte, acá contemplamos lo que es la infraestructura vial y transporte más importante, medios de transporte dentro y fuera de la cuenca, la calidad y frecuencia del servicio. También acá es donde consideramos el uso del agua. El agua de consumo humano, el agua de consumo humano, el agua es para generación de hidroeléctricas, agua para riego, agua para la recreación o agua para ecoturismo. De igual manera, también consideramos en esta caracterización los servicios institucionales, como es la energía eléctrica, alcantarillado sanitario, recolección de desechos sólidos, limpieza de calles, tratamiento de aguas negras, crédito, asistencia técnica, capacitación. También acá incluimos los aspectos culturales, religiosos o recreativos y políticos. Esto incluye principales rasgos culturales existentes en la población de la cuenca, principales religiones y grados de afiliación, opciones recreativas y deportivas. Acá también vemos que son bastantes los elementos. Aquí lo estamos desglosando de todo lo que debe tener la caracterización, que pues mucha de esta información, pues como es una caracterización, esta información ya existe y se va tomando la información más
la más actualizada que se tenga, según las fuentes existentes que tengamos a la mano, las fuentes de bibliografía. Bueno, seguimos. También acá podemos considerar los aspectos culturales, religiosos, recreativos y políticos. Principales rasgos culturales que existen en la población de la cuenca, principales religiones y grado de afiliación, opciones recreativas y deportivas. Acá también incluimos actividades productivas silvoagropecuarias, o sea, principales cultivos, de rendimientos, mercados, comercialización, tamaño de las unidades de producción, nivel tecnológico, el uso de productos químicos, uso de tecnologías conservacionistas, rentabilidad. También vemos acá las actividades pecuarias, tipo de actividad forestal, el pago de servicios ambientales, etc. Eh, Continuando, también tenemos que acá incluyen las actividades productivas, industriales y recreativas. De entre estas podemos mencionar las principales actividades industriales, las ecoturísticas, recreativas, deportivas, número de entidades y organizaciones estén participando. Abarca también esta caracterización las principales fuentes de empleo e ingreso, niveles de empleo e ingreso por per cápita, las fuentes de empleo, eh, las tendencias, etcétera. También acá vemos la tenencia de la tierra, que son las formas de tenencia y porcentaje de cada uno. De igual manera, en esta calificación vemos la organización local, las principales organizaciones existentes, eh, funcionales, participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comités de emergencia y de vigilancia. O sea, acá vemos si hay COCODES de primero o segundo nivel, y además de ellos, dentro de cada COCODE hay comités, y esos comités cuáles son, qué funciones tienen, etcétera. Eh, Dependiendo también de su ubicación, así vamos a encontrar más desarrollada este tipo de organización o menos desarrollada. La institucionalidad, aquí tenemos los tipos, las funciones, los recursos que disponen, la percepción de la población, niveles y formas de coordinación. También en este aspecto vemos proyectos y programas de desarrollo rural, manejo de recursos naturales, agricultura, ganadería, reducción de vulnerabilidad, iniciativas de desarrollo, etcétera. Incluye también esta caracterización de la gobernabilidad y marco legal, o sea, el gobierno municipal, el nacional, funciones, cumplimiento de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales,
disponibilidad de recursos económicos, descentralización, etcétera. Bueno, ya teniendo claro el panorama de los aspectos que considerar en la características y trabajarlas de esa forma, tenemos nuestra caracterización y diagnóstico para un plan de manejo. Pero también hay algunos conceptos que de alguna manera eh, nos vamos a considerar durante esa etapa o algunos conceptos que debemos de manejar durante la fase de la recopilación de la información. Por ejemplo, la capacidad de uso de la tierra. Esta se refiere a al soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos, en la cual se ven involucradas diversas variables, entre las que tenemos la pendiente, la humedad, el grado de erosión, el drenaje, las propiedades físicas del suelo, la profundidad, las propiedades químicas del suelo. A eso se refiere la capacidad de uso. En Guatemala se han clasificado por medio de la metodología propuesta por el Instituto Nacional de Bosques, el INAB, y la metodología de USDA, que es de Estados Unidos. La metodología del INAB considera únicamente las variables de pendiente, profundidad efectiva del suelo, la pedregosidad y el drenaje, según esta bibliografía. Y eh, eh, en nuestro país esta es la forma, o estos son los datos que se tenían hasta el 2015, donde se tenían clasificadas según la metodología o sea, según la metodología de USDA, teníamos que existían cultivos agrícolas sin limitaciones y con limitaciones. Ahí están los porcentajes, desde un 1.10 hasta 9 puntos, hasta 6.86, en el caso de los cultivos agrícolas, y el área que hay en cada, el porcentaje y el área que representa cada uno. Tenemos también los cultivos agrícolas no arables, teníamos el pecuario y pecuario forestal. En el pecuario tenemos 2.25% del total, en el pecuario forestal el 14.68%.
Recording in progress. Bueno, nos habíamos quedado aquí en esta parte de la explicación de cómo está nuestra clasificación de acuerdo a la metodología de Luna. En cultivos no agrícolas, o sea, el forestal, para esa fecha teníamos el 41.26%. Para tierras de protección teníamos el 7.14%. Y para cuerpos de agua el 0.29%. Según lo que es el Instituto de Investigaciones de Agrícolas de la Rafaela Andívar. Bueno, mientras que la metodología del INAH, en lo que respecta a la metodología del INAH, las tierras consideradas aptas para agricultura se encuentran únicamente en las categorías de agricultura sin limitaciones y agricultura con mejoras. Esta metodología toma en cuenta otras categorías tales como la agroforestería, cultivos anuales, con cultivos permanentes y sistemas silvopastoriles y tierras forestales de producción. Según esta clasificación, para lo que es lo agrícola, pecuario y forestal, tenemos que el 34% es de agricultura con mejoras. Luego tenemos que lo que es agricultura de agroforestería con cultivos anuales, pastoriles, con cultivos permanentes y tierras forestales de producción, esto equivalía al 50%. Y de conservación, que son las tierras forestales para protección, áreas protegidas de protección y agua, teníamos el 16%. O sea, estas son las dos metodologías, los datos que tenemos de ellos como referencia de las clasificaciones que han hecho del país. Ahora el concepto de uso actual de la tierra, pues es el término que se hace referencia a los tipos de cobertura desarrollados por el ser humano, tales como la ganadería, la agricultura, la urbanización y las áreas recreativas. Las condiciones culturales y socioeconómicas de un núcleo poblacional, que son los que determinan la manera de la que se aprovechan los recursos básicos de un territorio. O sea, esta es lo que concierne al uso actual de la tierra. Entonces, esos aspectos que estamos viendo acá son los que vamos a ir desarrollando durante esta semana. Mañana, otro colega nos va a hablar va a dar su experiencia sobre el uso del SIG, que es otro de los temas para que nos ayude a complementar lo que estamos viendo hoy, que esto es parte también de una cuenca. Bueno, entonces, esto es lo que quería trasladarles el día de hoy en relación a la introducción de la caracterización y diagnóstico de la cuenca. Esta es la parte teórica que debe llevar, la parte que se debe considerar al momento de hacer una caracterización y diagnóstico de una cuenca. Bueno, entonces ahora sí vamos a pedirles que tienen la asistencia de hoy y ahí el tema, pongamos examen
primer examen parcial y el tema que vimos hoy, ¿verdad? La caracterización y diagnóstico de una cuenca. Entonces vamos, llenemos eso y luego les va a las instrucciones de cómo vamos a elaborar el examen parcial. ¿Tienen la asistencia de hoy, por favor? No, no. Sí, buen día. No.
Buenos días, dígame. Oh, sí, dígame. Buen día. Sí, no, estoy dando clases virtuales, disculpe, no sé quién me habla. Ah, bien, ya las tengo aquí, solo para que las pase recogiendo. Va, ahorita las va a sacar aquí para que te las den, que estoy dando un curso virtual. ¿Sí? Bueno, bueno, vamos a proceder a hacer el examen parcial. Eh, el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a, vamos a enviar el examen al grupo de WhatsApp, lo resuelven y lo suben al aula Claro. Y en el aula Claro van a encontrar en tareas, primer examen parcial. Entonces ahí en tareas, ahí suben el primer examen parcial. Entonces vamos a dar 50 minutos para el examen, son 10, 20 preguntas. Entonces, eh, vamos a proceder a subirlo ahí. Entonces lo resuelven, siempre estamos, nos mantenemos conectados, pues lo suben ahí a Claro. Pues ahorita mismo les voy a subir
Les voy a enviar al grupo de WhatsApp el examen para que ustedes lo resuelvan. Ahorita lo vamos a cerrar acá. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. A resolver el examen. Y tenemos máximo 50 minutos para resolverlo. Están las instrucciones, entonces yo voy a estar aquí monitoreando. Entonces, suerte para cada uno y puede empezar a resolver el examen parcial del día de hoy.